Muy buenas para todos, mi nombre es Mónica Castro y vamos a dar continuidad al curso de búsqueda, evaluación y adaptación de las guías de práctica clínica, y en este módulo nos vamos a centrar específicamente en la búsqueda de las guías de práctica clínica. Cuáles son las estrategias y los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder realizarla. A modo introductorio, simplemente recordar cuáles son las metodologías validadas para la elaboración o para la actualización de una guía de práctica clínica. Podemos utilizar una metodología de novo, en la cual se realiza una revisión sistemática de la última evidencia disponible para cada una de las preguntas de interés de la guía, para cada una de las preguntas clínicas. Si bien es una metodología ideal, requiere de más tiempo, requiere de recursos financieros y de personal entrenado en revisiones sistemáticas y en sistematización de esa información. Por lo tanto, no siempre los países contamos con todos esos recursos como para poderlos llevar a cabo. Por lo tanto, surgen posteriormente dos metodologías, la adopción y la adaptación, que parten de guías de práctica clínica ya realizadas por otros grupos de expertos que tienen y cumplen determinados criterios, que son los que vamos a ver en este módulo, y una metodología validada, como para poderlas utilizar de referencia para la realización de nuestras recomendaciones. En la adopción lo que hacemos es tomar las recomendaciones de la guía de práctica clínica que utilizamos de referencia y adoptarlas tal cual como vienen. Y en la adaptación lo que hacemos es tomar esas recomendaciones y adaptarlas a la realidad de nuestro país y a nuestro sistema de salud. O podemos utilizar la combinación de todas estas metodologías, adoptando algunas recomendaciones, adaptando otras, y en aquellas en donde no esté contestada con una guía de práctica clínica o una pregunta de interés para nuestra guía, utilizar una metodología de novo. Por eso, entonces, es importante que tengamos bien clara cuál es la metodología para la búsqueda y cómo seleccionamos las guías de práctica clínica que podemos utilizar como referencia para nuestras recomendaciones. Obviamente el objetivo de la búsqueda es poder alcanzar e identificar aquellas guías de práctica clínica de buena calidad, o sea que cumplen con algunos de los criterios que vamos a mencionar más adelante, en diferentes fuentes para que las podamos usar como marco de referencia para nuestras recomendaciones. Para ello vamos a utilizar una metodología, y la metodología que vamos a usar es sistemática y tiene que ser bien explícita, transparente y reproducible. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ir documentando paso a paso qué es lo que vamos buscando, dónde, con qué términos, y eso llevarlo registrado para que cualquier persona que quiera reproducir esa búsqueda la pueda hacer y pueda llegar a los mismos resultados que llegamos nosotros. Y esta búsqueda está orientada hacia las preguntas, obviamente que tenemos las preguntas claves de nuestra guía. Tenemos que hacer una planificación de una estrategia de búsqueda. No podemos arrancar la búsqueda sentándonos frente a la computadora y agarrar y empezar a buscar al voleo, digamos, las guías que nos aparecen. No, tenemos que planificar previo a hacer la búsqueda algunos ítems que son necesarios tener definidos para poder iniciar la búsqueda. Entre ellos está, primero que nada, obviamente, conocer el alcance y los objetivos y las preguntas de nuestra guía de práctica clínica. O sea, nosotros tenemos que saber si nuestra guía de práctica clínica abarca la prevención, si abarca la prevención y el tratamiento, o si abarca aspectos de detección o de diagnóstico. Eso lo tenemos que tener sumamente claro para poder dirigir bien la búsqueda, y cuáles son las preguntas que nuestra guía requiere contestar. Sabido eso, lo que tenemos que definir son estos 5 puntos, básicamente. No tienen por qué estar en este orden, simplemente esto es un orden de mención, y es el periodo de tiempo de búsqueda que vamos a considerar como válido, los sitios donde buscar las guías de práctica clínica,
cuáles son los términos y los filtros que vamos a utilizar en esa búsqueda, qué características son las guías que tienen que tener las guías que vamos a considerar para evaluar y para ver si realmente podemos tomar o no recomendaciones de ellas, y tener a mano una herramienta para el registro de las guías que identifiquemos, para que eso quede sistematizado y apoye la transparencia de nuestro proceso. Con respecto al primer punto que nos vamos a ir desarrollando todos, el primer punto que tiene que ver con el periodo de tiempo de búsqueda, en primera instancia eso depende muchísimo de los avances que haya en el tema y de las guías que nosotros ya podamos tener hechas y cuál fue su último tiempo de adaptación o su última fecha de adaptación o de actualización. Por ejemplo, podemos tener algunos temas en los que de repente por los años que lleva la guía que tenemos hay que actualizarla, pero no han habido grandes cambios. No se han incorporado nuevos test, no se han incorporado nuevos tratamientos. Entonces, ese tema puede ser buscado hasta un máximo de 5 años o quizás más, si es que así lo considera el grupo de expertos o grupo elaborador de la guía. Lo recomendable es que no se excedan los 5 años, que es un tiempo bastante prudente como para encontrar recomendaciones que estén adaptadas y basadas en una evidencia bastante actual. Con respecto a los sitios donde buscar las guías de práctica clínica, tenemos 3 fuentes para buscar las guías de práctica clínica. Tenemos organismos que son desarrolladores de guías de práctica clínica, que su función es hacer guías de práctica clínica. Tenemos repositorios de guías de práctica clínica, donde entidades lo que hacen es recoger guías de práctica clínica de diferentes lugares y centralizarlas en un solo repositorio para que nos sea más fácil alcanzarlas, o buscadores y bases generales. Vamos a ir pasando por estos tres puntos. En esta lista tenemos todos los organismos que son desarrolladores de guías de práctica clínica, con sus países. De repente, a veces el país capaz no nos importa, pero por ahí lo que necesitamos buscar necesita ser bastante adaptado a nuestro medio, entonces no nos sirve de repente buscar una guía, no sé, de Nueva Zelanda, porque es bastante alejada de nuestra realidad y de repente se acerca más una guía que sea de Chile o una guía que sea de Perú. Eso va a depender muchísimo del tema y de los avances que este tema tenga. Aquí tienen en este cuadro todos los organismos desarrolladores de guías de práctica clínica y sus enlaces para que directamente puedan acceder a cada uno de estos lugares de forma fácil. Pueden existir además otros organismos que son específicos para áreas temáticas, para infectología o para cáncer específicamente, que no están contemplados en esta lista, pero que cada uno puede incorporar si es experto en ese tema. En este segundo cuadro tenemos los organismos compiladores con la misma información, el país y el link para poder acceder a cada uno de ellos. Y ver cuál es el más recomendable para poder hacer la búsqueda. Dependiendo del tema, cómo saber a cuál buscar, bueno, dependiendo del tema, nos va a interesar algo más general y que abarque varios países, o nos va a interesar algo más restringido porque requiere una adaptación importante en el país y quizás requerimos de guías de áreas y de lugares o países que se acerquen más a nuestra realidad nacional. Y por último tenemos bases de datos y buscadores o metabuscadores en donde podemos encontrar también guías de práctica clínica que no son específicos de guías de práctica clínica, pero sí podemos encontrar guías en ellos cuando no encontramos en los demás. Aquí les dejamos algunos enlaces a tutoriales de cada uno de estos sitios, sobre todo de las bases generales, como para que puedan, si no conocen el lugar, orientarse a cómo realizar la búsqueda. El siguiente punto son los términos y los filtros que vamos a utilizar para hacer nuestra búsqueda y para que sea lo más sistemática posible. Los términos de la búsqueda se pueden realizar por texto libre
o sea, simplemente escribiendo el diagnóstico o lo que queremos indagar, o una búsqueda por un vocabulario controlado, lo que todo el mundo conoce como los términos DEX o términos MESH. En algunos criterios para la búsqueda de texto libre. Lo importante acá es, bueno, nosotros tenemos el idioma español, pero es importante que no limitemos la búsqueda solo al idioma español, porque sabemos que el inglés es un idioma internacional y que la gran mayoría de la información está publicada en este idioma. Entonces, limitar nuestra búsqueda al idioma español limita realmente la capacidad de poder encontrar guías de calidad que están en otro idioma. En ese caso tenemos que identificar los términos o las palabras claves en ambos idiomas y considerar todos los sinónimos o palabras relacionadas al tema que queremos buscar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y se van a dar un poquito cuenta de cuál es la idea de la identificación de sinónimos. También tenemos que considerar palabras relacionadas y variaciones como los plurales. Ahora cuando veamos el ejemplo de la búsqueda de PubMed vamos a ver cómo de repente el cambio de una palabra de singular a plural hace un cambio también en la búsqueda. Y por otro lado, definir la combinación de los términos que vamos a utilizar. En la búsqueda por vocabulario controlado utilizamos los términos MESH, Medical Subject Heading, y estos términos lo que hacen es en realidad obtener un solo descriptor para varios sinónimos, es decir, que aquí en esta búsqueda, que es más específica y además más eficiente, no requerimos poner todos los sinónimos para un mismo evento o para una misma enfermedad, sino que tenemos que buscar ese término MESH que en general engloba casi todos los sinónimos hacia ese descriptor. Estos términos están organizados en forma jerárquica, desde un grupo más amplio hasta un grupo más reducido de eventos o de patologías que están vinculadas de alguna manera. En la combinación de términos tenemos los operadores booleanos que prácticamente todo el mundo los conoce y que son necesarios utilizarlos y simplemente tener claro cuál es la función de cada uno y qué es lo que hacemos cuando ponemos AND o cuando ponemos OR, por ejemplo, que son los que generan a veces más confusión. Saber que si ponemos AND, lo que estamos haciendo es encontrar aquellos artículos que incluyen los dos términos que pusimos y en general se utiliza para términos diferentes, como por ejemplo cervical cancer y prevention, por ejemplo, que son dos términos que no son similares, no son iguales. Esto lo que hace es reducir la búsqueda a aquellos artículos que tienen la palabra o los términos cervical cancer y que además tienen el término prevention. Por otro lado, en OR lo que hacemos es incluir todos los términos que nosotros podemos. Por ejemplo, podemos poner cervical cancer o cervical uterineoplasm, y eso lo que hace es unir esos términos y encontrar todo lo que esté en esa ronda de sinónimos. Y el NOT directamente lo que hace es excluir algunos términos que no queremos que estén en nuestra búsqueda y por lo tanto limitarla solo a lo que nos interesa. Con respecto a los filtros, que son no solo útiles sino necesarios por el volumen y la cantidad de información que puede arrojar una búsqueda, se pueden hacer por el tipo de estudio. En este caso, nuestro tipo de estudio van a ser siempre las guías de práctica clínica, salvo que estemos buscando una revisión sistemática de una pregunta que realmente no se encontró en guías de práctica clínica, y entonces ahí iríamos hacia otro tipo de estudios dependiendo de la evidencia científica. Pero en este caso serían guías de práctica clínicas o guías. El periodo de búsqueda ya lo mencionamos, pero es un filtro que podemos utilizar y que nos es sumamente útil si queremos trabajar con los estudios de los últimos 5 años o de los últimos 3 años o del último año, dependiendo del tema.
Eso reduce la búsqueda bastante. El idioma, si manejamos solamente español e inglés, encontremos esos, y si manejamos otros idiomas, eso nos va a ampliar la capacidad de poder obtener otras guías que de repente, en desconocimiento del idioma, no podríamos. Existe la posibilidad de utilizar filtros de edad, por ejemplo, para patologías de la edad pediátrica o de la tercera edad, de sexo, si queremos utilizar patologías del sexo femenino o del sexo masculino. El estado de la publicación, en el caso de las guías de práctica clínica, es frecuente encontrar publicaciones de guías que están en proceso, en realidad, y se pueden encontrar algunos avances de esas guías. No están finalizados, pero de repente pueden servir. En general, sí tenemos que considerar, si nosotros vamos a usar esa guía específicamente, de que ya tenga una finalización y un estado de publicación. Y también podemos filtrar por si la queremos solamente aquellos que son a texto completo, o si nos sirve tener un abstract para después buscar el texto completo. Pero estos filtros nos apoyan y nos orientan en la búsqueda. Vamos ahora a ver algunos de los sitios que estuvimos mencionando. ¿Cómo sería la búsqueda? La gran mayoría de los sitios funcionan bastante similares, obteniendo una lista de estudios a partir del término que nosotros le ponemos, y con el uso de filtros ir limitando esa búsqueda. Por ejemplo, vamos a empezar con uno que lo elegimos sin ningún criterio, que es la Red Internacional de Guías, el GIN, y que, bueno, ese es el link de ingreso. Para poder acceder a las guías tenemos que ir al menú principal, en el cual se nos van a desarrollar todos estos ítems, y acá es importante que quienes de repente quieren ahondar en la metodología o quieren ahondar en cómo funciona el sistema pueden entrar en todos estos ítems, donde además tienen algunas fuentes o algunos artículos que sirven para mejorar un poco nuestro conocimiento en términos de actualización de guías de práctica clínica. Pero para la búsqueda específicamente está la biblioteca. La biblioteca que se accede a través de este botón, de View Library, y lo que hacemos es colocar el término que nos parezca más apropiado y que representa mejor el ítem que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso todos los ejemplos se van a basar en cáncer de cuello de útero. Entonces ponemos un término muy general, cervical cancer, le damos la búsqueda y nos va a arrojar una serie de artículos, que como ven acá son 14, que van a ser específicamente sobre lo que nosotros estamos buscando, y otros que no van a tener nada que ver y que van a estar enfocados sí a cáncer de cuello, pero de repente al tratamiento o de repente al diagnóstico, y de repente no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces lo que empezamos a hacer es a limitar nuestra búsqueda. La primera limitación, o una de las limitaciones que podemos usar, es el idioma, como les decíamos, y eso nos hace ir bajando los artículos que vamos encontrando. Podemos, por otro lado, agregar los filtros del tiempo, que son totalmente necesarios, por esto que decíamos, no podemos ocupar o tomar guías de práctica clínica que tengan más de 5 años, y si lo hiciéramos, eso debería de estar justificado por alguna razón. Entonces, seleccionar los años, que todos estos filtros están en el costado, los años en los que queremos que nos arroje las guías, y con esos filtros que colocamos de lenguaje y de años, bajamos de 14 estudios, que era lo que veíamos, o 14 guías de práctica clínica, que fue lo que veíamos en la slide anterior, a 2 guías identificadas. Y ahí lo que tenemos que hacer es identificar cuál de ellas se acerca o se adapta a lo que nosotros estamos necesitando. En este caso, si estamos hablando de prevención o de tamizaje, quizás nos interese más trabajar sobre estas 2 guías, ¿sí? Prevención primaria y screening o tamizaje. Entonces directamente lo que hacemos es acceder a esa guía
y bueno, trabajar, ver si esa cumple todos los criterios que nosotros queremos y si contesta las preguntas de interés para nuestra guía. Si utilizamos, eso fue con un realmente recopilador de guías de práctica clínica específicamente, pero cuando vamos a bases generales, tenemos que incluir otros aspectos también para nuestra revisión. Por ejemplo, para la búsqueda en PubMed, si la hacemos, es una búsqueda con texto libre, simplemente también colocamos el texto, le damos el search, y por ejemplo, nos arroja 119.210 resultados, imposibles de manejar, pero si miramos el tiempo estamos hablando de que hay publicaciones desde 1910 en adelante. Entonces, nos vamos a la aplicación de filtros. En el caso de PubMed podemos identificar y seleccionar o filtrar el tipo de artículo que en este caso para nuestro interés vamos a trabajar sobre guías y guías de práctica clínica. ¿Sí? Esas son nuestros dos tipos de artículos que queremos encontrar primero. Y posteriormente lo que hacemos es aplicamos los filtros de tiempo. Llevamos nuestra línea a los años a los que queremos realmente trabajar o identificar, y ahí vemos cómo bajamos de los 100 y pico que habían en el slide anterior a 41 resultados, que es un número bastante manejable. Igual aún así en el 41 resultados vamos a encontrar cosas que, si bien están colocadas dentro del paraguas de guías, no son guías, y eso lo vamos a ir viendo en detalle más adelante.